Imagínate que eres un campesino en la Europa del siglo XIV, atrapado en las garras gélidas de la pequeña edad de hielo. Tu casa está hecha de madera y barro. El viento se filtra a través de cada grieta y la nieve se amontona afuera de tu puerta. ¿Cómo dormir sin morir congelado? Para la gente medieval, dormir no era solo descansar. Fue supervivencia. La pequeña edad de hielo no fue una sola tormenta, sino siglos de noches más frías que cambiaron el ritmo de la vida humana. Entre el siglo XIV y el XIX el clima de Europa cambió. Las temperaturas bajaron. Los veranos se acortaron y los inviernos se prolongaron mucho más de lo que la gente estaba acostumbrada. Las noches, especialmente en el norte de Europa, podían caer por debajo del punto de congelación, incluso cuando el calendario marcaba junio. Para el campesino medieval esto no era solo un inconveniente. Era una amenaza constante. Dormir, algo que considerábamos seguro y cotidiano, se convirtió en una apuesta peligrosa. Quedarse dormido en un lugar equivocado y con muy poco calor podría significar no volver a despertar nunca más. La congelación, la hipotermia y la enfermedad se colaron en el silencio de la noche. Pero la gente es terca. Encuentran formas de perdurar. Los aldeanos cambian sus patrones diarios, retirándose a sus hogares más temprano durante los meses de invierno. La oscuridad y el frío obligan a las personas a ir a la cama mucho antes de los horarios modernos, y despertar podría significar liberarse de sábanas congeladas por la escarcha. En los monasterios, los monjes escribieron que el frío los carcomía incluso durante la oración y que los caballeros necesitaban capas dobles. Los cronistas de la época describen ríos que se congelaban hasta tal punto que los carros y los caballos los cruzaban. Si el agua se convirtiera en piedra, imagina lo que le pasaría al cuerpo mientras yacía inmóvil durante el sueño. La pequeña edad de hielo convirtió cada noche en un campo de batalla. Pero en lugar de espadas o escudos, los hombres y mujeres medievales se armaron con hábitos, tradiciones y una resiliencia colectiva. La historia de su sueño no es una historia de comodidad, sino de supervivencia. Cuando el frío azotaba las casas medievales, no había casi nada que pudiera detenerlo. A diferencia de los castillos de piedra de los reyes, la gente común vivía en chozas hechas de madera, hule y dorg, una mezcla de barro y paja. Las paredes eran delgadas, a menudo agrietadas, y el viento se colaba por las grietas como un ladrón invisible. Los pisos estaban hechos de tierra compactada, lo que significaba que el frío subía directamente desde el suelo hasta los huesos de cualquiera que estuviera acostado. Los techos eran de paja, tejidos con juncos, cañas o juncos. Parecían pintorescos, pero en invierno atrapaban poco calor. La nieve se amontonó en la parte superior y el agua derretida goteó hacia las habitaciones de abajo. Las familias intentaron bloquear las corrientes de aire con pieles de animales o telas, pero el aislamiento tal como lo conocemos hoy simplemente no existía. Por la noche, la casa se convertía en una caja fría. El fuego en el hogar central, si la familia tenía uno, era la única defensa. Pero la madera era cara y el humo llenaba la habitación cuando no había chimeneas o estaban mal construidas. A medianoche, las brasas generalmente ya estaban bajas. La oscuridad se apoderó de todo, y con ella un frío penetrante que se aferraba a cada superficie, los niños acurrucados contra sus padres, los ancianos escondidos en los rincones, e incluso bajo pesadas mantas de lana, el escalofrío nunca desapareció por completo. Para los más pobres no había ni una sola manta, solo capas remendadas, prendas de vestir o paja esparcidas por el suelo. La casa medieval no era un refugio del invierno, sino un recordatorio de él. Cada silbido del viento contra las paredes, cada ráfaga que se colaba en el interior decía a sus habitantes lo mismo. El sueño no llegaba fácilmente y el calor nunca estaba garantizado. En el frío glacial de las noches medievales, el propio cuerpo humano se convertía en la fuente de calor más fiable. Las familias descubrieron que sobrevivir era más fácil cuando dormían juntos. En una misma cama podían dormir padres, hijos y, a veces, incluso sirvientes. No se trataba simplemente de afecto. Era una necesidad. El calor corporal compartido podría significar la diferencia entre la comodidad y despertarse con las extremidades congeladas. Las camas medievales solían ser anchas, no por lujo, sino por practicidad.
En las casas de los campesinos, una simple estructura de madera rellena de paja podía albergar a varias personas. En los hogares más ricos, las camas talladas con colchones de plumas todavía seguían el mismo principio. Más cuerpos significaban más calor. Para los niños, el sueño a menudo llegaba en el abrazo de un padre o un abuelo. Generaciones acurrucadas bajo la misma manta, formando lo que algunos historiadores llaman un nido de personas. Fue un arreglo profundamente íntimo donde la privacidad desapareció y el ritmo de la respiración se volvió comunitario. La cama era un hogar de carne y tela que mantenía a raya las heladas gracias a la cercanía compartida. Incluso más allá de la familia, compartir el lecho se extendió a casas y monasterios. Los viajeros a menudo tenían que dormir junto a desconocidos, su confianza era superada por la desesperada necesidad de mantenerse calientes. En las casas religiosas, novicios y hermanos compartían estrechas habitaciones donde el calor corporal colectivo era tan esencial como la oración. En un mundo sin calefacción central, una cama nunca era solo una cama. Era una estrategia de supervivencia, un lugar de reunión, una fortaleza de calidez construida no con madera o piedra, sino con los cuerpos que había en su interior. Si bien la cercanía ayudaba, la calidad de lo que las personas usaban encima y debajo de él también determinaba si soportaban la noche. Para los pobres los colchones no eran más que sacos rellenos de paja u hojas secas. Estos lechos de paja eran ásperos, atraían insectos y se aplanaban rápidamente. Pero incluso esta frágil barrera entre la carne y el suelo helado marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Los ricos tenían más comodidades. Los colchones de plumas rellenos de plumón de ganso u otros materiales suaves creaban un cojín que atrapaba el calor de manera más efectiva. Pero incluso las casas nobles sintieron el frío cuando el invierno se profundizó. Las mantas eran las verdaderas defensoras del sueño. La mayoría estaban hechas de lana, gruesa y pesada, a veces colocadas en 2 o 3 capas a la vez. Pero la lana, aunque cálida, no era invencible contra la humedad o las heladas. En regiones con climas más duros, las familias improvisaban con pieles de animales, colocando capas de cuero sobre sus mantas para lograr un aislamiento adicional. Es fácil imaginar una noche medieval, el crepitar de un fuego moribundo, el crujido de las vigas de madera en el viento y el peso de la lana presionando, atrapando tanto el calor como el aroma del trabajo del día. Los ricos podían soñar bajo mantas bordadas, los pobres bajo capas remendadas, pero ambos compartían la misma batalla. El frío avanza implacablemente hacia la cama. Colchones y mantas, humildes o lujosos, eran más que artículos para el hogar. Eran armas en la guerra nocturna contra la pequeña edad de hielo. Sin ellos, hasta el cuerpo más fuerte podría rendirse al frío antes del amanecer. Para aquellos que podían permitírselo, el fuego era el compañero más preciado de la noche. En las casas más ricas, los dormitorios estaban equipados con hogares de piedra donde la leña crepitaba y arrojaba chispas hasta altas horas de la madrugada. El resplandor de las llamas significaba más que luz. Significaba supervivencia. Sin embargo, incluso entre los países prósperos el combustible era costoso. La madera tenía que ser cortada, secada y transportada, y como el bosque se reducía bajo la demanda, el precio subía. La mayoría de los campesinos solo tenían el hogar central en su vivienda de una sola habitación. El fuego se mantuvo encendido durante la noche, pero a medianoche las llamas se redujeron a brasas, dejando solo un tenue resplandor. Las familias se acurrucaron a medida que el frío se acercaba, sabiendo que no podrían alimentar el fuego durante toda la noche sin agotar sus preciadas reservas de leña. Surgieron herramientas creativas. El calentador de cama, una cacerola de metal llena de brasas, se deslizaba entre las sábanas antes de dormir para ahuyentar la humedad. En algunas regiones, las piedras se calentaban junto al hogar y luego se envolvían en tela o se metían en recipientes de barro para irradiar calor debajo de las mantas. Fue un pequeño consuelo, temporal, pero vital. Aún así, el fuego era voluble. Demasiado humo llenó los pulmones. Las chispas podrían incendiar los techos de paja. Y para muchos, simplemente no había suficiente madera para mantener el hogar vivo hasta el amanecer. De esta manera, el frío no era solo una fuerza natural, sino un recordatorio de la pobreza medida en troncos y brasas.
Cuando las mantas y el fuego no eran suficientes, la gente recurría a su último escudo contra la noche. Ropa. A diferencia de los camisones o pijamas ligeros de la actualidad, la ropa de dormir medieval era casi idéntica a la ropa de día. Capa tras capa de lana, lino y, a veces, piel, los campesinos a menudo se iban a la cama con las mismas prendas con las que habían trabajado, sin querer desprenderse de su única defensa contra el frío. Camisas de lana gruesa, pantalones toscos y capas pesadas servían también como ropa de dormir. Para los más afortunados, existían prendas diseñadas específicamente para dormir, largos camisones de lino, pesados camisones y medias gruesas para mantener las piernas calientes. Pero el artículo más emblemático era el gorro de dormir, un sencillo gorro de lana o lino atado bajo la barbilla. Cubría la cabeza, la parte del cuerpo que más calor pierde. Las imágenes de finales de la Edad Media suelen mostrar a personas durmiendo bajo pesadas mantas y con el rostro oculto bajo gorros puntiagudos o redondeados. Lejos de ser un accesorio pintoresco, era esencial. Calcetines, mitones y túnicas en capas completaron el conjunto. Algunos cronistas incluso describen a personas atándose telas alrededor de los pies o usando múltiples sombreros en espacios interiores. Dormir no era cuestión de elegancia. Se trataba de actuación. Para nosotros, la idea de meternos en la cama completamente vestidos puede parecer sofocante. Para el durmiente medieval, era tan natural como respirar. La ropa era una armadura y cada capa era una promesa de que llegaría la mañana. Para muchos campesinos, el calor no solo venía de la familia. Proviene de los mismos animales de los que dependían para sobrevivir. En el campo, las casas a menudo se compartían con ganado, vacas, cabras, ovejas y, a veces, incluso cerdos. No era solo una cuestión de conveniencia. Era una necesidad. Una vaca, con su cuerpo enorme y su respiración constante, irradiaba calor como un horno viviente. Las ovejas y las cabras añadían su calor al aire, y las gallinas dormidas en el interior emitían pequeñas ráfagas de calor. Estos animales no solo eran alimento y mano de obra, sino también compañeros silenciosos durante las noches de invierno. Sus cuerpos ayudaron a elevar la temperatura de una cabaña de una sola habitación unos grados cruciales, a veces marcando la diferencia entre la congelación y la seguridad. Por supuesto, esta cercanía también tuvo sus inconvenientes. El olor a estiércol, el constante susurro de los cascos y el sangrado ocasional rompían el silencio de la noche. Las pulgas, los piojos y otras plagas prosperaban en tales condiciones. Sin embargo, para las familias medievales, la supervivencia superaba a la comodidad. Separar a los animales de las personas durante los meses más fríos era correr el riesgo de perderlos. Los visitantes procedentes de países más cálidos a menudo escribieron conmocionados sobre estos acuerdos. Pero para quienes vivieron en el corazón de la pequeña edad de hielo, fue una elección práctica. Humanos y bestias por igual se apiñaron contra el mismo enemigo, la oscuridad helada. En estos espacios compartidos, la casa medieval se convirtió en establo, dormitorio y refugio, todo a la vez. El aliento del ganado se mezclaba con el tamaño de los niños dormidos. El calor no era solo humano. Era animal, comunitario y crudo. Hoy en día, nuestras habitaciones están aisladas, nuestras mantas son suaves y nuestros calentadores son programables. Sin embargo, curiosamente, hoy en día mucha gente elige lo que más temían los campesinos medievales, el frío. Los investigadores del sueño han descubierto que las habitaciones más frías ayudan a activar los ritmos naturales del cuerpo, reduciendo la temperatura central y facilitando el descanso de la mente. Lo que una vez fue un enemigo se ha convertido, con moderación, en una herramienta. La higiene del sueño moderna suele recomendar mantener las habitaciones entre 607 enanos. 15 a 19 suciedades. Esta amplitud, antaño insoportable para los campesinos que vivían en chozas de paredes delgadas, ahora es buscada para disfrutar de una mejor calidad de sueño. Las mantas pesadas imitan las pesadas mantas de lana del pasado, pero ahora se comercializan como un lujo en lugar de una solución de supervivencia. Incluso la idea de usar varias capas de ropa por la noche persiste.
Los pijamas de franela, los calcetines gruesos y los gorros de punto recuerdan la práctica medieval de abrigarse para protegerse del frío. Solo que ahora estas son opciones de comodidad, no de desesperación. La tecnología añade aún más ironía. Mantas eléctricas, colchones térmicos y control de temperatura significan que el calor siempre está al alcance de tocar un interruptor. Pero algunas personas abren deliberadamente sus ventanas en invierno o usan almohadas refrescantes para buscar la sensación de un sueño reparador. Lo que los campesinos medievales soportaban para sobrevivir, los durmientes modernos lo buscan para sanar. El vínculo entre el pasado y el presente es sorprendente. Nuestros antepasados temían las corrientes de aire helado que se colaban por las grietas. Hoy pagamos para recrearlo en dosis controladas. El sueño frío ha pasado de ser una pesadilla a un estilo de vida, lo que demuestra cómo las estrategias de supervivencia pueden transformarse en tendencias cuando el peligro desaparece. En los profundos inviernos de la pequeña edad de hielo, la noche medieval se extendía interminablemente. La oscuridad duraba entre 14 y 16 horas, mucho más tiempo del que cualquiera podría dormir de una sola vez. De ahí surgió un ritmo que los estudiosos ahora llaman sueño segmentado. Tanto los campesinos como los nobles solían irse a la cama poco después del anochecer, con el cuerpo envuelto en capas de lana y paja. Después de 4 o 5 horas, muchos se despertaron en mitad de la noche. Pero esta vigilia no era temible. Era de esperarse. La gente se levantaba en silencio, atizaba el hogar o añadía leña al fuego antes de volver a la cama. Algunos aprovecharon este tiempo para orar, susurrando salmos a la tenue luz de las brasas. Otros hablaron en voz baja con sus familiares, contaron historias o incluso visitaron a los vecinos en el silencio. Los médicos y filósofos de la época se referían a estos intervalos como el espacio entre el primer sueño y el segundo sueño. Era un ritmo natural, uno que encajaba con las noches largas y frías. El cuerpo descansaba en dos mitades, separadas por un espacio de reflejo despierto. Al amanecer, después del segundo sueño, la gente se levantaba para comenzar su día. Este patrón, que ahora nos resulta extraño, para ellos era normal. El frío lo reforzó. Había que atender el fuego y la noche era demasiado larga para pasarla totalmente durmiendo. De esta manera, el sueño no era un único bloque de inconsciencia, sino un tejido de descanso, oración y trabajo tranquilo. Reflejaba tanto la necesidad como la adaptación. Otra señal de cómo la gente medieval adaptaba sus vidas a las exigencias del hielo. Al recordar aquellos siglos congelados, es difícil no maravillarse ante la resistencia de los durmientes medievales. Sin aislamiento, sin calefacción central y sin los lujos que damos por sentados, soportaron noches que podían matar. Sus estrategias, compartir camas, usar varias capas de ropa, mantener a los animales dentro de casa, despertarse entre dos sueños, no eran invenciones de comodidad, sino de supervivencia. La pequeña edad de hielo hizo surgir la creatividad de la desesperación. Calentadores de cama llenos de brasas, gorros de dormir bien ajustados y colchones de paja apretados contra la tierra helada. Todo esto habla de una humanidad que se negó a rendirse. Aceptaron el frío no como algo que pudieran vencer, sino como una fuerza que debían soportar juntos, y hay una lección en ello. Hoy en día, pensamos en el sueño como algo personal, un refugio privado detrás de puertas cerradas. Pero para la gente medieval, el sueño era comunitario. Fue un acto de compartir calor, de confiar en cuerpos apretados, de respirar el mismo aire desafiando la oscuridad. En su mundo, el frío ponía a prueba no solo el cuerpo, sino también los vínculos entre las personas. La supervivencia requería proximidad entre cónyuges, entre generaciones, incluso entre humanos y animales. Quizás esa sea la sabiduría más profunda que nos dejan sus noches, que el consuelo no viene solo del fuego o de la lana, sino de cada uno de nosotros. En el silencio del invierno, soportaron porque soportaron juntos.